Muy buenos días a todos. Miren, yo agradezco mucho cuando me invitan a espacios como este, Liceo de Luz, fundamentalmente porque es de la UNAM, y para mí la UNAM es como mi hogar académico, así es que nunca pongo recelos cuando me invitan de la UNAM. Y lo que quiero proponerles es una serie de reflexiones sobre un tema que yo he venido trabajando en los últimos años, que es cómo relacionar temas de comportamientos reproductivos con salud. Eso que puede parecer muy obvio y que en un espacio como este de la Facultad de Medicina seguramente se ha trabajado amplísimamente, la relación entre comportamientos reproductivos y salud. Yo quisiera problematizar desde otra dimensión que yo trabajo, que era cuestión de la masculinidad. Es decir, yo investigo formas en que las personas del sexo masculino, y fíjense cómo lo estoy elaborando, van construyendo un aprendizaje de sus identidades respectivas de género. Es decir, cómo los hombres aprenden, cómo las personas que tienen genitales masculinos aprenden un conjunto de discursos sociales para poder legitimar. Cómo las personas que tienen genitales, es decir, para aprender a legitimarse como hombres. Hay una autora francesa muy conocida que muchas de las personas aquí puede que ya la hayan leído, y si no se la recomiendo amplísimamente, que es Simone de Beauvoir, que hace poco más de 60 años escribió un libro muy paradigmático en la historia del feminismo, que es El segundo sexo, donde Simone de Beauvoir decía: no se nace mujer, se aprende a ser mujer, se deviene mujer. Lo que Simone de Beauvoir dijo de pasada, aunque no era el tema central de su investigación, era que tampoco se nace hombre, se aprende a ser hombre. Ahora, lo interesante de no haber nacido sabiendo ser hombre, no haber nacido sabiendo ser mujer, es que todos los elementos que uno va aprendiendo, si de repente le ve contradicciones, potencialmente podría reaprenderlos. El camino puede ser muy complicado, pero las mujeres no nacieron sabiendo ser madres. Las mujeres, las personas del sexo femenino, a través de los procesos de socialización, han sido entrenadas para ser madres. Ahora, lo interesante es que de alguna forma los hombres o los sujetos del sexo masculino, en el camino vamos aprendiendo o vamos siendo entrenados a cierto modelo de ser padres. Pero el problema que de repente uno podría empezar a cuestionar es cuando investigamos lo que dije al principio, la relación entre comportamientos reproductivos y salud. ¿En quién pensamos? ¿En las mujeres o en los hombres? Yo trabajo con demógrafos en el Centro de Estudios Demográficos del Colegio. Y la demografía tiene una larga historia para investigar fecundidad, mortalidad y migración. La demografía. Si yo analizo la mortalidad y la migración, la puedo investigar y la puedo documentar para los hombres y para las mujeres, juntos y separados. Yo tengo tasas de migración masculina y tasas de migración femenina. Pero si no quiero distinguir por sexo, puedo hablar de tasas de migración de las poblaciones. Si yo quiero analizar la mortalidad, la tasa bruta de mortalidad de una población, la calculo combinando hombres y mujeres. Pero si por alguna razón yo quiero saber cómo se están muriendo los hombres, cómo están muriendo las mujeres, los datos me lo permiten. Porque estimo tasas de mortalidad de cómo se están muriendo los hombres y de cómo se están muriendo las mujeres. Entonces, dos de las tres dimensiones que investiga la demografía, que son mortalidad y migración, son claramente identificadas como potenciales temas de investigación para los hombres y para las mujeres. El pequeño gran problema es cuando uno investiga natalidad o fecundidad, porque la mayor parte, si no es que todos los indicadores que miden la fecundidad y la natalidad se centran en las mujeres, como si los hijos fueran únicamente hijos de su madre, en el mejor de los sentidos. Es decir, como si ellas solas fueran las que se estuvieran reproduciendo. Y lo poco que yo aprendí de biología cuando estudié secundaria, yo no soy médico ni nada cercano a la medicina, era que los seres vivos son aquellos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero nunca me dijeron siempre y cuando fueran del sexo femenino. Era los seres vivos en lo general. Sin embargo, cuando yo me acerco a la demografía, se mide, se analiza, se estudia básicamente
la relación entre comportamientos reproductivos y salud a través de las mujeres. Cuando yo trabajé varios años en la Secretaría de Salud, cuando me acerco a la medicina, aunque sea para dialogar con la medicina, descubro muchas categorías para estudiar los comportamientos reproductivos centrados en las mujeres. Y el argumento es para mejorar la salud de las mujeres y de los productos de los embarazos. Pero la pregunta que varias veces me hice a lo largo del tiempo es, ¿y los hombres dónde están? Uno dice, bueno, pues están ayudando a las mujeres, o a lo mejor de los casos están ausentes, o están estorbando. De diferentes formas se puede estar describiendo. Pero la pregunta es, ¿tendría sentido, y es mi pregunta actual, relacionar comportamientos reproductivos de los hombres con salud? A lo mejor algunos dirían, claro, porque dependiendo de cómo se reproducen los hombres, afecta a la salud de las mujeres. Esa podría ser una respuesta. Pero ¿qué pasaría si yo intento reflexionar los comportamientos reproductivos de los hombres relacionados con la salud de los hombres? Habría personas que me dirían, eso no tiene ningún sentido. No que me dirían, que me han dicho. Me han dicho, no tiene sentido, porque los hombres no se van a morir por un parto. Los hombres no se van a morir por preeclampsia. No se van a morir por una complicación de aborto. Les digo, no, de acuerdo, definitivamente que no se van a morir por eso. Pero la pregunta es, ¿son las únicas formas de afectar la salud de los comportamientos reproductivos lo que tiene que ver con el embarazo? Alguna compañera dice con la cabeza que no. El gran problema es que si yo reviso lo que la Organización Mundial de la Salud define como mortalidad materna, está centrado en el proceso del embarazo. Entonces, si una mujer se muere por algo que yo identifico por el conocimiento que tengo de la cotidianidad, por una causa asociada a su experiencia materna, pero se muere 50 días después del parto, ya no es mortalidad materna. Si fuera dentro de los 42 días siguientes, todavía no es, pero si no, ya no es mortalidad materna. Entonces, si sigo considerando esa como la definición de mortalidad materna, o la definición de mortalidad alrededor del embarazo y del parto, va a ser bastante complicado imaginarme a los hombres vinculados con la reproducción, vinculados con la salud asociada a la reproducción. Entonces, lo que Luz decía amablemente cuando me presentó, mi formación original es de filósofo. Entonces les voy a proponer una serie de reflexiones, pero léanlas como alguien que a lo mejor está en la ociosidad absoluta, porque viene de la filosofía. Yo defiendo la ociosidad, para que quede muy claro. Definitivamente. Pero lo que voy es, la clave de lo que le voy a proponer es una frase que usamos muchísimo las personas que hacemos filosofía del lenguaje. Esa frase dice que lo que uno no nombra, uno acaba creyendo que no existe. A final de cuentas, el lenguaje es el filtro con el cual no únicamente vemos la realidad, sino con el cual construimos la realidad. Varias de las personas aquí presentes seguramente están muy cercanas a la medicina, no únicamente a la facultad, sino a la práctica de la medicina y el cuidado de la salud, y sabrán que durante muchísimos años no era legítimo para la OMS registrar como motivo de consulta violencia doméstica. Entonces yo tenía amigos médicos que me decían, es obvio que el motivo de la consulta por el que vino una persona era violencia doméstica, pero no puedo poner violencia doméstica porque no es válido oficialmente hablando. Entonces algunos me decían, tengo que poner escoriaciones varias, fracturas múltiples, conmociones diferentes, pero sin poder decir el motivo de las escoriaciones, las fracturas y las conmociones. Entonces, cuando uno no nombra determinadas cotidianidades, al parecer esas cotidianidades no existen. Y muchas de las ocasiones, cuando uno va construyendo a través de la reflexión académica, y en este caso filosófica, uno descubre la necesidad de renombrar la cotidianidad para ver la cotidianidad de otra forma. Entonces, mi hipótesis de trabajo para toda la presentación que les voy a hacer es que sí se pueden combinar esas tres categorías. El gran problema es que en presentaciones anteriores yo lo ponía como pregunta, ¿se pueden combinar?
Y lo ponía como pregunta porque tuve reacciones muy viscerales de algunas personas diciendo, obvio que no se puede relacionar. Imagínense si yo les dijera, vamos a hacer una campaña para reducir la mortalidad paterna. No la materna, la paterna. Pero me dirían, oye, pero espérate, ¿pero qué cosa es eso la mortalidad paterna? Hace casi 20 años, en el 93, tuvo lugar en Cocoyoc una conferencia que se hizo en México para organizar una campaña por una maternidad sin riesgos. ¿Sí? Y muchísimas personas hemos acompañado los procesos para reducir, a través de esa campaña, la mortalidad materna, ¿cierto? Hemos acompañado el proceso de buscar que la mortalidad materna sea la mínima. ¿Se imaginan que yo les propusiera hacer una campaña por una paternidad sin riesgo? Y que para poder hacerla, implementáramos procesos para reducir la mortalidad paterna. Me dirían, qué ociosidad de los filósofos. Lo que quiero proponerles es algunas reflexiones de cómo podríamos rever el contexto, o sea, rever, si se vale la expresión, volver a mirar el contexto de la relación entre comportamientos reproductivos y salud, pero incorporando lo que tiene como título del seminario que me invitó Luz, que es género y salud. Es decir, la perspectiva de género no es nada más una moda académica. La perspectiva de género implica ponernos otros lentes, intentar ver otra cotidianidad. No es ver la misma cotidianidad con otros ojos nada más, es ver algo más en la cotidianidad. Entonces, voy a tratar de cuidar mucho el tiempo. Hice una presentación en 6 partes. No pretendo agotar la presentación completa. De repente van a ver algunas diapositivas que voy a ir llevando más rapidito, pero cualquiera que quiera una copia de la presentación, Luz la tiene y pueden consultar con toda confianza. En el último en las últimas de las diapositivas hay una lista de referencias bibliográficas de lo que estoy diciendo. O sea, por si alguien quiere consultar textos académicos y demás, y como profundizar, discrepar, argumentar, son más que bienvenidas las preguntas, las sugerencias, los cuestionamientos. Entonces, lo primero que les propongo es, ¿qué conocemos de la salud y de los espacios reproductivos? Espero que con lo que les acabo de decir quede más clara mi respuesta. Pues conocemos lo que nombramos. Tan simple como eso, conocemos lo que nombramos. El gran problema es si existe lo que no nombramos. Hay un caso muy dramático que muchos de nosotros conocemos recientemente: la muerte del hijo de Sicilia. ¿Sí? Y cuando Sicilia se presenta públicamente, dice algo que es muy obvio para los que hacemos filosofía del lenguaje. Sicilia dice, cuando se le muere a uno el padre o la madre, uno es huérfano. Pero cuando se le muere a uno el hijo, ¿uno qué es? No hay palabras para describir lo que uno es, y menos para describir el dolor que se vive en la muerte de un hijo. Pero lo que es muy claro es que no queda claro, valga la redundancia, qué cosa se es en ese contexto. A lo mejor algunas personas diríamos, bueno, ¿qué importa cómo se nombra? Lo que pasa es que es una tragedia a final de cuentas. Pero pensemos en los espacios reproductivos. Piensen, cualquiera de las personas aquí presentes, en un hombre cercano. Pueden ser ustedes mismos, puede ser su pareja, puede ser un amigo, puede ser su hermano, puede ser su padre. Que a ustedes les conste por la cercanía con esa persona que antes de tener hijos quería tener hijos. ¿Sí? Piensen además cuando ese personaje, hombre, se enteró por su pareja que estaba embarazada. Pongámosle además un contexto en donde era un embarazo que estaban buscando. No era un embarazo imprevisto, no deseado, impuesto, no. Era un embarazo que los dos le echaron canas y algo más para que saliera. ¿Vale? Y de repente ella le dice, estoy embarazada. Ahora traten de recordar, si ya lo vivieron, las palabras o las expresiones que usó ese personaje para platicarle a su gente querida la experiencia que él estaba viviendo. Y lo que frecuentemente uno encuentra es el hombre diciendo, fulanita está embarazada, mi pareja se embarazó. Y hay hombres que dicen, se embarazó, así como que a mí que me escuchen, ¿no? Se embarazó. Puede que de repente digan, voy a ser papá, voy a tener un hijo.
En contadísimas ocasiones hay gente que dice estamos embarazados. Pero, por ejemplo, el estamos embarazados, que incluye al hombre en el proceso, es una expresión en plural del presente. ¿Ustedes identifican alguna expresión en presente que el hombre puede decir en singular? En singular. Ningún hombre, por muy progresista que sea, dice estoy embarazado. Si yo digo voy a tener un hijo, va a ser papá, son dos expresiones en singular pero en futuro. La mujer no dice nada más voy a ser mamá, estoy embarazada en este momento. ¿Hay alguna manera que yo pueda describir lo que yo estoy viviendo porque mi pareja está embarazada? No hay palabras para nombrar. Si yo como hombre empiezo a platicarle a mis amigos, imagínense amigos jóvenes, que a partir de que ella está embarazada, y yo soy muy cercano, muy presente, tal, empiezo a tener antojos, empiezo a estar medio sentimental, empiezo a estar... ¿Qué es lo que me dicen mis amigos hombres? Somos decentes, por eso no decimos, por eso no les digo lo que dicen los amigos hombres. No mames, ¿sí? O sea, no juegues con payasadas, o sea, como que lo que pasa es que ahora todo el mundo pregunta por ella y por el producto y seguramente te da envidia, ¿no? Es decir, deslegitima lo que uno puede estar sintiendo cuando es real lo que uno puede estar sintiendo. ¿Qué pasa con mis amigas mujeres cuando les platico lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que dicen las mujeres? Es muy frecuente que digan, no únicamente que padre, sino una respuesta frecuente que he encontrado es, mira qué curioso sientes como mujer. En una sociedad machista que me digan sientes como mujer, no es ningún halago. Si mis amigos hombres me dicen lo que acabo de decir, y mis amigas mujeres dicen sientes como mujer, yo digo mejor no siento nada. A lo que voy es, no podemos describir tan fácilmente las experiencias reproductivas de los hombres cuando no tenemos expresiones para nombrarlas. Las disciplinas, como acabo de plantearlo, no tienen nombres para describir las experiencias reproductivas de los hombres, por ejemplo, durante el embarazo. La medicina, la demografía, no nombran ese proceso. Las mujeres pueden ser añosas, las mujeres pueden ser multíparas, pero no se habla de hombres añosos y multíparos. La cuestión del lenguaje tampoco incluye directamente a los hombres, y no quiero en ningún momento victimizar a los hombres. A lo que voy es, si yo no tengo un lenguaje para describir la cotidianidad, puede que acabe asumiendo que esa cotidianidad no existe. El gran problema, o más que problema, la gran aventura, es que el género y la salud reproductiva, así como el género y los derechos reproductivos, lo que nos están invitando es saber algo más, a nombrar algo más. ¿Cuántas mujeres no hablan de que los hombres no asumen responsabilidades en la reproducción? ¿Cuántas mujeres no hablan de que los hombres se ausentan de la reproducción, se desaparecen de la reproducción? Una pregunta que uno puede decir, oye maestra, con todo respeto, pero el lenguaje mismo no los nombra. No, claro que sí, hablamos de la paternidad, pero la paternidad y la maternidad son equivalentes como lenguaje, o están en niveles diferentes. Yo lo que tengo como hipótesis también es que las disciplinas mismas, a pesar de su búsqueda de cientificidad, han legitimado la exclusión de los hombres. Pero cuiden mucho de, si alguien nota algo, de no decir que estoy victimizando a los hombres. No estoy victimizando. Lo que creo es que los hombres mismos hemos legitimado el no ser nombrados. ¿Sí? No hemos hecho ningún escándalo los hombres por cambiar las cosas. Ahora, el paso siguiente, pensando en el lenguaje, es, bueno, si a pesar de que no lo nombramos, hay alguien que quiere hablar de mortalidad paterna, ¿qué pasa? Si algún día se acuerdan, métanse al Google y pongan mortalidad paterna. Y la primera reacción es, quizá quiso decir mortalidad paterna. ¿Y cómo? O sea, yo no puedo discutir con el Google. Oye, no, yo quería decir mortalidad paterna. Y cuando volví a teclear mortalidad paterna, me dicen, bueno, búsquedas relacionadas con mortalidad paterna. Ya le pusieron eso. Mortalidad materna, mortalidad perinatal y neonatal, tasas e indicadores de mortalidad materna. Es decir, habla de mortalidad materna. Y como le digo por tercera ocasión, yo quiero hablar de mortalidad paterna.
final de cuentas, esos filtros, esos buscadores de información, están filtrados, valga la redundancia, están permeados por el tipo de lenguaje que usamos culturalmente, por el tipo de información que las disciplinas han venido generando. No tiene legitimidad en este buscador hablar de mortalidad paterna. Y no únicamente en este buscador, en muchos ámbitos académicos pareciera que no tiene mucho sentido, porque se sigue pensando que la mortalidad asociada a la reproducción tiene que ver con embarazo y parto. Y si es embarazo y parto, parece que no tiene ninguna lógica hablar de mortalidad paterna. Pero sigamos avanzando. De estos, si esto es así, una primera propuesta mía es: ¿por qué no repensamos cómo relacionamos los comportamientos reproductivos cuando nos vinculamos con los hombres? Si yo rastreo la literatura, y es uno de los temas que más trabajo, encuentro que en la mayor parte de la literatura académica y en la mayor parte de los programas de intervención sobre comportamientos reproductivos, las ocasiones en que aparecen los hombres son como apoyo o como obstáculo para la salud de las mujeres y de los niños. Al margen de que hay un programa de equidad de género, hay un Centro Nacional de Equidad de Género, al margen de que hace 18 años, en el 94, se acordó a nivel internacional usar más la categoría salud reproductiva que planificación familiar, por ejemplo, y al margen de que muchísimas personas decimos que estamos incorporando una perspectiva de género, cuando pensamos en reproducción es los hombres apoyando a las mujeres o no estorbando a las mujeres, y mucha ayuda que no estorba, eso es muy claro, pero es a final de cuentas no cuestionando el sujeto que se reproduce. El sujeto que se reproduce son las mujeres, porque se asume como sinónimo que se reproduce y que se embaraza. Y obviamente que ahí no hay nada que discutir. El que se embaraza, quien se embaraza, es la mujer. Pero no se embaraza sola. Pero a final de cuentas, como el proceso fisiológico ocurre en el cuerpo de las mujeres, se sigue percibiendo que ya estoy incorporando una perspectiva de género, porque estoy haciendo que los hombres apoyen más a las mujeres. Pero no estoy cuestionando, insisto, el sujeto de la reproducción. Y un ejemplo clarísimo es que en este país, cualquier persona que quiera atenderse de un parto en un espacio gubernamental, el hombre no puede estar presente. Yo tengo derecho al ISSSTE. Yo no pude estar presente en los partos de mis hijos, a menos de que me fuera a una institución privada, y con todo el costo que eso implica, económicamente hablando. Otra vertiente que es mucho menos trabajada, pero que es la que yo propongo, es ¿por qué no pensamos a mujeres y varones reproduciéndose de manera relacional? Esto es mucho más complicado. ¿Reproduciéndose de manera relacional? Es decir, una mujer, cuando dije hace un momento, era que se embaraza, eso es definitivo, que vive el proceso fisiológico del embarazo de la mujer. Pero ese proceso fisiológico no surgió únicamente porque la mujer, por cuenta propia, dijera: me quiero embarazar. Hubo un intercambio con alguien o con algo de alguien. Ese alguien también se reproduce, pero no se embaraza en el sentido fisiológico. A mí me agrada oír que estamos embarazados, pero en el sentido real el hombre no está embarazado. Si es proceso fisiológico, no va a ser embarazo. Si está embarazado, si lo vivo como una experiencia compartida, pero implica resignificar el embarazo. Muchísimos médicos y médicas dirán: no tengo que resignificar, es un proceso fisiológico. Si eso fuera así, tendría necesidad de nombrar de alguna forma lo que vive el hombre, que es coautor de ese embarazo. En un espacio, creo que fue aquí en la Facultad de Medicina, algún día hablé de mi compañera y decía yo: la coautora de mis hijos. Y una médica me llamó la atención a la salida, me dijo: oye, nada más quiero corregirte una cosa. Tu esposa no es tu coautora, tú eres coautor de tu esposa. Dije: a ver, ¿pero por qué? Cuando yo escribo un texto de igualdad de condiciones con alguien, no importa quién es el primero, los dos somos coautores del texto. Y hay revistas que uno dice: participamos en igualdad de condiciones. Habría que registrar a los hijos y decir: participamos fulanito y fulanita en igualdad de condiciones, pero se sobrepondera la presencia del embarazo. Y a final de cuentas se sobrepondera
Y eso genera una sobreponderación, valga la expresión, de responsabilidades hacia las mujeres. Y luego se dice, ¿y tú por qué no participas? Maestra, pues ni siquiera me dejaste ser coautor. No que no me dejaste, es que no se nombra la coautoría. Entonces, la propuesta de la perspectiva de género que yo he venido trabajando, y si alguien quiere, al final de las diapositivas hay una publicación del 98, es cómo construir categorías teóricas, referencias lingüísticas, para nombrar a los hombres reproduciéndolos. O sea, no es fácil, o sea, no es nada fácil, porque el lenguaje nombra la cotidianidad ancestralmente. Cambios en los discursos no son nada fáciles de legitimar. Pero si uno quiere empezar a ver otra cosa, tiene que nombrarla de otra manera. Yo cuido mucho los tiempos, entonces antes de que me gane el tiempo voy a decirle las conclusiones y luego regresamos a la presentación. ¿Qué pasaría si los hombres se embarazaran? Algunas y algunos de ustedes deben conocer una consigna feminista que dice que si los hombres se embarazaran, el aborto sería legal. Algunas feministas más radicales dicen que si el Papa se embarazara, el aborto sería un sacramento. La pregunta es, vamos a jugar un poquito a la ficción. Si los hombres se embarazaran, las feministas dirían algo. ¿Qué pasaría con las leyes y los servicios de salud? ¿Qué pasaría con la normatividad en el entorno de la reproducción? Suena que no sería la misma. ¿Cómo haríamos las encuestas demográficas? ¿Cómo haríamos el censo? ¿Cómo le preguntamos a un hombre, incluso pregúntaselo de vez en cuando aquí, hombres y mujeres, por sus embarazos? No es fácil preguntar por eso. ¿Qué le voy a decir a un hombre? ¿Cuántos embarazos has tenido? Yo no he tenido embarazos. ¿Qué le digo? ¿A cuántas mujeres has embarazado? No es muy agradable la pregunta, pero pareciera muy específico lo que estoy preguntando. ¿Qué pasa cuando de repente algunos de ellos me dicen no sé? Y no es que sean unos perversos por decirlo. Si yo tengo una relación con una mujer en igualdad de condiciones, de común acuerdo y sin ninguna responsabilidad, ningún proyecto de seguir en nada después, ¿quién me asegura que de eso se derivó un embarazo? Y que pudo la mujer haber decidido, porque ella quiso, seguir el embarazo y no avisarle al sujeto. ¿Qué pasa cuando un hombre dice, pues yo con certeza sé de 2, pero no sé si hay más? Lo que pasa frecuentemente es esas risas nerviosas como las que acabo de escuchar, pero aparte hay la tentación de enjuiciar la respuesta. Claro, esos pinches hombres, quién sabe qué. No, pero espera, ¿qué pasa si yo trato de empezar a nombrarlo sin emitir demasiados juicios antes de tiempo? Obvio que si yo solo estuviera interesado en medir con la mayor precisión posible los embarazos, tendría que preguntar sobre las mujeres, porque los intervalos de error son mucho menores en la precisión del dato. Pero si yo quisiera entender la reproducción, necesitaría preguntarles a los hombres y buscar un desarrollo teórico para interpretar la no respuesta, para interpretar el no sé, el no estoy seguro, pero sin emitir demasiados juicios de por medio. Estoy interpretando. Otra cosa es, ¿qué hago con esa interpretación? Pero, ¿qué pasaría? O sea, si los hombres se embarazaran, ¿mediríamos la mortalidad paterna? Posiblemente. Suena como lógico. Capaz de que hacemos una campaña por la paternidad sin riesgos. Pero necesitamos que se embaracen para hacer todo esto. Yo creo que es más fácil pensar a los hombres que se reproduciéndose que esperar que se embaracen. O sea, no se trata de esperar a que la tecnología desarrolle quién sabe qué cosas para que algún día los hombres se embaracen, porque sería a final de cuentas como feminizar otra vez el proceso del embarazo, pero ahora en la experiencia de los hombres. ¿Por qué no, más que ficcionar, si se vale la expresión, sobre el posible embarazo de los hombres, por qué no aterrizamos en la realidad, que es una cotidianidad muy obvia, que los hombres sí se reproducen? Y si yo reconozco, que no es difícil de reconocer, que los hombres se reproducen, necesito construirlos como sujetos de estudio del tema de la reproducción. Ahora,
¿Se vale ficcionar? ¿Imaginan una situación como esta? No va a ser fácil llegar a una cosa, ni es lo que aspiro a llegar a una cosa. No es una foto que me fascine, me la regalaron, entonces por eso la puse y dije, algún día la tengo que utilizar. Pero al final de cuentas, la clave es cómo pensar a los hombres reproducibles. Segundo, si yo trabajo salud y reproducción, ya sea vinculado con maternidad o vinculado con paternidad, teniendo familiaridad con el discurso médico o aún sin serlo, me encuentro categorías muy interesantes que orientan los programas de intervención sobre los comportamientos reproductivos de la población. Una de esas categorías son los embarazos de alto riesgo. Habiendo trabajado en la Secretaría de Salud, habiendo trabajado en su dirección de planificación familiar, hasta el momento que se cambió a salud reproductiva, fue cuando yo dejé de trabajar ahí. Una de las cosas que encontré es que muchas intervenciones eran para evitar embarazos de alto riesgo. Y me sonaba interesante. O sea, una medida epidemiológica es evitar conductas de riesgo, ¿sí? Y tener ciertos cuidados alrededor de esas conductas de riesgo. Pero ¿cómo se definen los embarazos de alto riesgo? Por las características de las mujeres, no por las características de los hombres. Subconcediendo que ellos son coautores de los embarazos, los riesgos son de ella, no de él. Los riesgos son por las características de ella, no por las características de él. La edad de ella, la paridad de ella, no de él. Los intervalos intergenésicos de ella, cuestiones fisiológicas de ella, hipertensión, diabetes, cardiopatías, etcétera, etcétera. Pero ¿qué características se usan de él que puedan definir un embarazo de alto riesgo de algo del que él es coautor del proceso? Incluso aunque él no se embarace. Algunos me dicen, bueno, en casos excepcionales, si es drogadicto, si es alcohólico, ¿eh? Hay ciertas... Pero la pregunta que yo les hago es, uno de los principales problemas de salud pública alrededor del embarazo es la violencia durante el embarazo. La violencia durante el embarazo está asociada a bajo peso al nacer. Bajo peso al nacer está asociado a menor sobrevivencia el primer año de vida, por ejemplo. ¿Esa violencia durante el embarazo se la genera a la mujer solita? No. Se pega así porque le damos a hacer. Obvio que no. No quiere decir que toda la violencia la ejerzan hombres. Pero hay una gran frecuencia de violencia de los hombres hacia las mujeres embarazadas. Hay clasificaciones de la OMS que digan la violencia durante el embarazo es un factor de riesgo para el embarazo. Si yo la pusiera como factor de riesgo, tendría que intervenir sobre los hombres, no únicamente sobre las mujeres. Entonces, a final de cuentas, se privilegian características de las mujeres, no de los hombres. Y con eso se legitima que los hombres están fuera del proceso. Que a quien hay que cuidar, a quien hay que controlar, a quien hay que acompañar, es a las mujeres, no a los hombres. Otra categoría que aparece en la literatura con mucha frecuencia son los embarazos no deseados. Una querida feminista del ISUNAM, querida colega, decía hace algunos años que Silvia Barbieri, que acaban de homenajearla ahora el día del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, decía, el primer derecho humano es el derecho a nacer deseado. Se me hizo muy sabroso como derecho, ¿eh? El derecho a nacer deseado o deseada, ¿eh? Entonces, hay muchas intervenciones de política pública que dicen hay que estimular embarazos deseados. A veces se confunden el deseo con la planeación, ¿eh? Puede haber embarazos no planeados, pero sí deseados. Pero al final de cuentas, lo que se busca es estimular que haya embarazos deseados. ¿Cómo se hace para estimular embarazos deseados? Se promueve el uso de anticonceptivos. ¿Los anticonceptivos sobre quién intervienen? Mayoritariamente. ¿Cuántas ofertas hay de anticonceptivos para hombres y para mujeres? Es muy desigual la oferta, ¿eh? Pero vamos a comparar únicamente los más comparables, valga la expresión. Pensemos en esterilización femenina y esterilización masculina, ¿eh? No pensemos ahorita en el condón masculino y el condón femenino, porque no hay un uso masivo del mismo ni la promoción equivalente, ¿eh? Pensemos en lo que podría ser más o menos parecido: la salpingoclasia y la vasectomía. De acuerdo a los datos
más recientes en México. Alrededor del 75% de la población que está expuesta y necesita protección anticonceptiva usa anticonceptivos. Alrededor del 75% a nivel nacional. Pero tuve que concentrarme para decir la frase. Dije, el 75% de la población que está necesitada o expuesta a la necesidad de una prevención anticonceptiva. Hubiera sido más fácil decir el 75% de las mujeres, porque no se mide con la complicación que acabo de decir. Lo que se mide, las coberturas de uso anticonceptivo son mujeres en edad fértil unidas. Y cuando dicen unidas no crean que es un sindicato de mujeres. Son mujeres en edad fértil que viven en algún tipo de unión conyugal. Hay como el supuesto de que las que no están unidas no lo necesitan, lo cual es una aberración. Pero se mide sobre las mujeres. Otra vez se feminiza el asunto. De ese 75%, casi la mitad son mujeres que han recurrido a la salpingoplastia. Casi la mitad. Y un altísimo porcentaje del 2% son los hombres los vasectomizados. Ayer oí una entrevista con Cuadri y decía, ¿eso llegando al 2%? Y así lo decía como un gran avance. Claro, empezó como en el 0.7. Claro, los hombres en los últimos años han duplicado su uso de vasectomía. Sí, ahora está del 1 y ha pasado al 2%. Pero la pregunta es, ¿por qué el 48% están las mujeres esterilizadas y el 2% están los hombres esterilizados? ¿Es porque los hombres no participan? Es una posible lectura. Es porque los hombres no quieren participar. Es otra lectura un poquito más resbalosa. ¿Será porque los servicios de salud tienen una lectura dirigida hacia las mujeres más que hacia los hombres? Es otra posibilidad. Pero si yo pienso en la época de mayor número de esterilizaciones en el país, en el principio del programa de planificación familiar, 70s, 80s, y pienso en las guías para orientar a los médicos en el ofrecimiento de anticonceptivos, y pienso en las llamadas contraindicaciones para el uso de los anticonceptivos, me encuentro unos sesgos de género pavorosos. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la salpingoplastia? Decía, básicamente ninguna, excepto que la mujer esté embarazada. Obvio que está embarazada, no se puede esterilizar. Y si alguien no cree lo que estoy diciendo, expreso el original. Pero decía, pero si está embarazada, hay que esperarse a que acabe el embarazo para esterilizar. Esa es una contraindicación bastante manipulada, está muy dirigida hacia las mujeres. Pero ¿cuáles son las contraindicaciones para la vasectomía? Aunque se van a reír, son en serio. Primera contraindicación, que el hombre sea inmaduro física o psicológicamente. No se ríen, no se ríen. Tengo amigas feministas que me dicen, si eso fuera en serio no habríamos vasectomizado. Si esa fuera condición para vasectomizar. Segunda contraindicación, que haya tomado la decisión sobre la base de información equivocada. Es una buena contraindicación para un método definitivo. Tercera contraindicación, que no esté seguro de la decisión que está tomando. Yo comparto esa contraindicación. La pregunta clave es ¿por qué no se lo ponen a las mujeres? Pareciera que están filtrando, poniéndole muchas trabas a los hombres y abriéndole todo el camino a las mujeres para esterilizar. Entonces la pregunta es, si yo pienso en embarazos no deseados y digo, lo voy a hacer a través de promover anticonceptivos, estoy centrando una vez más en las mujeres. Y asumo que si uso anticonceptivos, entonces ya va a tener embarazos deseados. Pero poco problematizo que muchos de los embarazos no deseados se originan por relaciones coitales no deseadas, que no necesariamente son con un extraño. O a lo mejor sí es con un extraño, pero con el extraño con el que vivo. Y esas relaciones coitales no deseadas a veces se originan por relaciones de poder no negociadas o no negociables. Entonces, si yo sigo pensando en una visión biologicista de la intervención de los embarazos, voy a acabar interviniendo sobre las mujeres. Me voy a dejar excluyendo a los hombres. Si yo hablo de negociación del poder en las relaciones sexuales, es obvio que tengo que hablar de las parejas de esas mujeres. ¿Cómo se ha intervenido? Poco a poco voy a llegar al tema que quería, para proteger la maternidad.
dije hace rato, haciendo campañas por la maternidad sin riesgos, midiendo lo mejor posible la mortalidad materna, ¿no? Haciendo desarrollos políticos y metodológicos para registrar la mortalidad materna, para convocar a gente de la sociedad a que participe en la campaña por la maternidad sin riesgos, ¿sí? Incluso se llegó al nivel de incluir los compromisos del milenio. Pero la palabrita sí, ahorita regreso a esto, perdón, la palabrita que a mí me apasiona es la de epistemología, no vale, soy filósofo. Ahorita les digo por qué. Los compromisos del milenio son muy interesantes porque son acuerdos internacionales coordinados por Naciones Unidas. Hay evaluaciones globales para ver qué tanto los diferentes gobiernos van avanzando en los acuerdos del milenio. Quisiera yo destacar dos acuerdos del milenio, dos compromisos del milenio. El compromiso de reducir la mortalidad infantil. Todo el mundo estaríamos de acuerdo. Hay que reducir la mortalidad infantil. Economistas, sociólogos, demógrafos, médicos, todos coinciden. Es que es un indicador de desarrollo social. Entonces nadie cuestionaría reducir la mortalidad infantil. Pero otro compromiso del milenio es mejorar la salud materna. Y aquí yo encuentro un problema epistemológico muy fuerte. Yo estoy de acuerdo en mejorar la salud materna, pero lo que me mete bronca es que la forma de mejorarla, el indicador que se usa es reducir la mortalidad materna. ¿Me explico? Yo no creo que sea sinónimo con que yo puedo reducir la mortalidad materna y no por eso voy a mejorar en un sentido integral la salud materna. Simplemente voy a reducir la mortalidad materna. Pero es interesante la diferencia. No es lo mismo cómo se redacta como compromiso la cuestión infantil con la cuestión materna. Se promueve reducir la mortalidad infantil y se promueve mejorar la salud materna, pero extrañamente se pretende mejorar simplemente reduciendo la mortalidad materna. La pregunta que hago y que he venido haciendo es: ¿habrá factores de riesgo de tipo relacional? ¿Habrá factores de características, comportamientos, posicionamientos de los hombres que influyan en las condiciones de salud y de mortalidad de las mujeres? Aquí hay 2 o 3 compañeras que me dicen claro. La pregunta es: ¿cómo lo medimos? ¿Dónde lo hemos trabajado? Lo enunciamos hasta el cansancio, pero no lo convertimos en indicadores. El gran problema que cuando uno encuentra leyes, que son leyes maravillosas de repente, es que a veces no hay reglamentos para operacionalizar la ley. Entonces de nada me sirve la ley. A veces es más frustrante una ley que no tiene reglamento que la no existencia de la ley. Reconocer esto sería muy importante, pero sería muy pobre si me quedo a nivel de decir, claro, sí hay relación. Pero entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Si yo no pienso a los hombres reproduciéndose, va a ser profundamente complicado construir caracterizaciones de riesgo donde los hombres están presentes. Porque acabamos siendo como actores secundarios de los procesos reproductivos. Y conste que dije actores secundarios, no estoy hablando de exclusiones, discriminaciones, ni victimizando a los hombres.